Una vida interrumpida, la historia de Franklin Javier Alarcón Castillo. Bienvenidos a nuestro canal Responsabilidad Civil por Obdulio Velázquez Posada, experto en responsabilidad civil y del Estado. En este canal abordamos temas de responsabilidad civil de relevancia en Colombia. Hoy hablaremos sobre un caso de responsabilidad médica contractual que marcó un precedente en la jurisprudencia colombiana. Vamos al caso de hoy. Franklin Javier Alarcón Castillo buscó atención médica por un problema de salud grave. Confiaba en que los médicos y el personal de salud le proporcionarían el tratamiento necesario para su recuperación. Él depositó su confianza en el sistema de salud colombiano, esperando un resultado positivo. Como muchos otros pacientes, creía en la capacidad y la dedicación de los profesionales médicos para mejorar su condición. Sin embargo, la tragedia ocurrió y Alarcón Castillo falleció. Su muerte no solo dejó un vacío en su familia, sino que también planteó serias dudas sobre la calidad de la atención médica que recibió. Este lamentable suceso llevó a su familia en una búsqueda de justicia, alegando negligencia médica como la causa de su prematura muerte. La familia estaba decidida a descubrir la verdad y responsabilizar a los responsables. El caso, que culminó en la sentencia SC 5052, se convertiría en una batalla legal histórica, reformulando el panorama de la responsabilidad médica en Colombia, al fijar que el juez civil y no el laboral es el competente para adelantar los procesos de responsabilidad civil médica. Este juicio no solo fue importante para la familia de Alarcón Castillo, sino que también sentó un precedente para futuros casos de culpa médica. El caso de Alarcón Castillo puso de manifiesto las complejidades de las demandas por mala práctica médica. Reveló las dificultades que enfrentan las familias al tratar de probar la culpa o negligencia y obtener reparación de perjuicios. Planteó preguntas fundamentales sobre los derechos de los pacientes, las responsabilidades de los profesionales médicos y el papel del sistema judicial en la gestión de estas cuestiones tan delicadas. Estas preguntas son cruciales para garantizar que los pacientes reciban la atención que merecen y que los médicos sean responsables de los perjuicios causados por sus acciones. El resultado de este caso tendría implicaciones de gran alcance, influyendo en futuras interpretaciones legales y moldeando la relación entre los proveedores de atención médica, EPS e IPS, y aquellos a quienes sirven. Las decisiones tomadas en este juicio podrían afectar la forma en que se manejan los casos de responsabilidad médica en el futuro. Este caso sirve como un crudo recordatorio del costo humano asociado con los errores médicos. Nos muestra que detrás de cada estadística hay una vida, una familia y un dolor incalculable. Nos obliga a examinar el marco legal existente y considerar si protege adecuadamente a los pacientes, al mismo tiempo que garantiza un enfoque justo y equilibrado de la responsabilidad médica. Es esencial que el sistema legal evolucione para reflejar las necesidades y derechos de los pacientes. La búsqueda de justicia para Alarcón Castillo se convirtió en un catalizador para conversaciones críticas sobre la seguridad del paciente, la rendición de cuentas médica, y la búsqueda de un sistema de salud más seguro y equitativo en Colombia. Cruce jurisdiccional, jueces civiles versus laborales. El caso Alarcón Castillo se enfrentó a un obstáculo inicial: determinar la jurisdicción apropiada. Este dilema no es raro en el sistema judicial, donde la línea entre lo civil y lo laboral puede ser difusa. ¿Debía ser juzgado en un tribunal civil como una cuestión de posible culpa? Los tribunales civiles manejan una amplia gama de casos, desde disputas contractuales hasta daños y perjuicios extracontractuales. ¿O caía bajo la competencia de los despachos laborales, dada la relación laboral entre el médico y la institución sanitaria? Los tribunales laborales se especializan en conflictos que surgen directamente del entorno de trabajo. Este debate jurisdiccional añadió otra capa de complejidad al caso. No solo se trataba de determinar la culpabilidad, sino también de decidir quién tenía la autoridad, jurisdicción y competencia para hacerlo a la luz de las normas procesales colombianas. Los tribunales civiles tradicionalmente se ocupan de las demandas por daños o perjuicios causados por una parte a otra, independientemente de su situación laboral. Esto incluye casos de responsabilidad médica, donde se alega que un profesional no cumplió con los estándares de su profesión.
Los juzgados laborales, por otro lado, se centran específicamente en los conflictos que surgen de los contratos de trabajo y las condiciones laborales. Estos tribunales buscan proteger los derechos de los trabajadores y asegurar que las condiciones de empleo sean justas. En el caso de Alarcón Castillo, las líneas eran borrosas. La naturaleza del caso hacía difícil encasillarlo claramente en una categoría u otra. La demanda de casación interpuesta por la familia del paciente fallecido implicaba acusaciones de culpa médica, lo que podría interpretarse como un asunto civil. Sin embargo, las acciones del médico ocurrieron dentro del ámbito de su empleo, en una institución sanitaria, lo que podría convertirlo en un asunto laboral, como lo había indicado la Corte Suprema de Justicia en algunos viejos precedentes. Esto complicaba aún más la decisión sobre la jurisdicción adecuada. Se trataba de zanjar la ambigüedad de interpretación y dar una línea jurisprudencial segura. La Corte Suprema de Justicia finalmente dictaminó que el caso era competencia de la justicia civil. Esta decisión no solo resolvió el caso específico, sino que también sentó un precedente importante. Esta decisión de la Corte fue significativa porque estableció que las demandas por responsabilidad médica, incluso cuando involucran a proveedores de atención médica empleados por instituciones, son principalmente asuntos de derecho civil. Esto proporcionó una mayor claridad en futuros casos similares. Esta aclaración agilizó los litigios futuros y proporcionó mayor seguridad jurídica tanto a los pacientes que buscan reparación como a los profesionales médicos que se enfrentan a posibles demandas. La distinción clara entre las jurisdicciones civil y laboral ayuda a todos los involucrados a entender mejor sus derechos y responsabilidades. Establecimiento de la responsabilidad médica, un estándar alto. La Corte, en sus deliberaciones, hizo hincapié en el alto estándar que se exige para probar la responsabilidad médica. Este estándar no es arbitrario, sino que se basa en la necesidad de mantener la confianza en el sistema de salud y en la justicia. Subrayó la necesidad de pruebas claras y convincentes para determinar que se ha producido un incumplimiento del deber de cuidado. Las pruebas deben ser detalladas y específicas, mostrando claramente cómo el profesional médico no cumplió con los estándares aceptados de la práctica médica. Esta norma rigurosa no tenía por objeto proteger a los profesionales negligentes, sino garantizar que las demandas se basan en pruebas sólidas, protegiendo tanto los derechos de los pacientes como la integridad de la profesión médica. Es un equilibrio delicado entre la protección de los pacientes y la no penalización injusta de los médicos. Para determinar la responsabilidad médica, la Corte Suprema de Justicia esbozó 3 elementos esenciales que deben probarse, a saber: primero, un incumplimiento del deber de cuidado que tiene el profesional médico con el paciente, lo cual implica que el médico no actuó con la diligencia y competencia que se espera de un profesional en su campo. En segundo lugar, un daño o lesión real sufrido por el paciente, que puede ser físico, emocional, moral o económico, y que debe ser claramente documentado y relacionado con el incumplimiento del deber. Y como tercer elemento de la responsabilidad civil, la existencia de un nexo causal directo entre el incumplimiento del deber y el daño experimentado. Este nexo debe ser demostrado por los medios de prueba establecidos en las normas procesales de manera que no deje lugar a dudas razonables. La Corte, además, insistió, y esto es muy importante subrayarlo, que la mera insatisfacción con el resultado de un tratamiento médico no es suficiente para probar la responsabilidad. Los pacientes deben entender que no todos los tratamientos resultan en éxito, y que los médicos no pueden ser considerados responsables por cada resultado adverso. Como lo decimos insistentemente en nuestro libro de responsabilidad civil extracontractual, el daño no prueba la culpa. Este énfasis en un alto estándar de prueba refleja el reconocimiento por parte del tribunal de las complejidades inherentes a la práctica médica. La medicina no es una ciencia exacta, y los resultados pueden variar incluso con el mejor cuidado. Reconoce que las intervenciones médicas conllevan riesgos inherentes y que no todos los resultados negativos son el resultado de una negligencia. Los médicos deben ser capaces de trabajar sin el constante temor a litigios injustificados. Al establecer un alto estándar de responsabilidad, la Corte pretende exigir que las investigaciones y pruebas deben ser exhaustivas, desalentar las demandas frívolas, aventureras, y garantizar que cualquier conclusión de responsabilidad se base en pruebas sólidas y razonamientos jurídicos.
Este enfoque busca asegurar que solo los casos con méritos claros lleguen a juicio, protegiendo así tanto a los pacientes como a los profesionales médicos. El eslabón perdido, la causalidad y la responsabilidad médica. La Corte, en su análisis, determinó que, si bien la familia Alarcón Castillo planteó preocupaciones legítimas, no logró establecer un nexo causal directo entre los presuntos errores médicos y la muerte del paciente. Esta determinación puso de manifiesto un aspecto crucial de la responsabilidad médica: la necesidad de probar que la presunta negligencia causó directamente el daño sufrido. Demostrar la causalidad en los casos de negligencia médica puede ser extremadamente difícil. El cuerpo humano es complejo y las intervenciones médicas suelen implicar una multitud de factores que pueden influir en los resultados. Si bien la familia pudo haber presentado pruebas de posibles errores en la atención de Alarcón Castillo, no pudieron probar definitivamente que estos errores fueran la causa directa y próxima de su muerte. Este aspecto del fallo subraya la importancia del testimonio pericial en los litigios por negligencia médica. Los peritos médicos pueden analizar los historiales médicos, los protocolos de tratamiento y los informes de autopsia para ofrecer opiniones fundamentadas sobre si un incumplimiento de la norma de atención médica condujo directamente a las lesiones o la muerte del paciente. Title: este caso refleja la complejidad de los procesos de responsabilidad médica en Colombia y la importancia de un sistema judicial que respete los derechos de las partes involucradas. Para más detalles, puedes consultar la sentencia completa. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC 5052-2019, del 26 de noviembre de 2019. Encuentra el enlace en la descripción del video. Sus conocimientos son cruciales para que el tribunal determine si se ha satisfecho el elemento de causalidad de la responsabilidad médica. Este caso refleja la complejidad de los procesos de responsabilidad médica en Colombia y la importancia de un sistema judicial que respete los derechos de las partes involucradas. Para más detalles, puedes consultar la sentencia completa. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, CC 5052-2019, del 26 de noviembre de 2019. Encuentra el enlace en la descripción del video. Si te interesa el análisis de casos legales y su impacto en la sociedad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Gracias por acompañarnos hoy. La referencia completa de la sentencia que se menciona la puedes encontrar con el enlace disponible en la descripción del video.